Juntos. Dios, Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tú nos salvaste con la sangre de Jesús preciosa. Y gracias por permitirnos a construir una iglesia en esta tierra para que pueda aprender la palabra de Dios y llevar la vida cristiana bien. Nosotros que iremos al cielo, queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia, así que vivamos una vida que de gloria a Dios. Muchas personas en la tierra de Perú están esperando tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a predicar el evangelio a nuestras familias, a muchas almas pobres en Perú. Por favor, usa nuestras iglesias para que podamos predicar el evangelio a muchas personas. Y también te pedimos que desnos el poder para este trabajo. Creemos que en esta hora, aquí tú, Jesucristo, estás aquí con nosotros. Por favor, alimentanos nuestro espíritu como necesario. Cámbianos para que podamos ser como tus hijos a través de la palabra de hoy. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. Y también te rogamos que ayúdenos para que pueda terminar esta instalación más temprano para reunir en otro domingo. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Ya busquemos Ruth, el libro de Ruth, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. El libro de Ruth, capítulo 1, 3, versículo 1. Yo leo. Después le dijo su suegra Noemi: hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. No es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado. He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. 5, leamos juntos. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Estamos estudiando el libro de Ruth continuamente. A diferencia del papel pasivo del Noemí que vimos en el capítulo 2, en la primera parte del capítulo 3, ella es descrita como la protagonista de la acción. Noemí quería preservar su linaje a través del sistema del Goel, pero la razón principal por la que actuó con tanta determinación fue su profundo amor por Ruth. Por eso tenía el deseo sincero de que Ruth fuera feliz. Y vamos a ver otra vez. Capítulo 3, versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Noemí deseaba que Ruth, quien había enviudado, encontrara protección bajo un esposo y pudiera vivir con estabilidad.
En otras palabras, quería que se volviera a casar. De hecho, antes de regresar de Moab, Noemí ya había expresado este mismo deseo. Ya, capítulo 1, versículo 9. Ruth, capítulo 1, versículo 9. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. La palabra hebrea usada para paz en Ruth 1:9 y para lugar de descanso en Ruth 3:1 es la misma. La palabra hebrea es manoah. Significa descansar, establecerse, refugio, lugar de descanso. Tanto en el capítulo 1 como en el 3, esta palabra representa la paz y el descanso al establecerse con un esposo y vivir bajo su protección. Por el pecado de Adán, la humanidad perdió la gloria de Dios. Ya no podíamos tener comunión con el Dios Santo. El estado legal del pecador solo lo lleva al juicio por su pecado. Sin embargo, Jesús, nuestro Redentor, llevó nuestro pecado y pagó el precio en nuestro lugar. Gracias a esto, legalmente poseemos justicia y tenemos la esperanza de la vida eterna. En nuestra vida que crecía de paz y descanso debido al pecado, Jesucristo se convirtió en nuestro verdadero esposo. Manoah. Nos hemos establecido en los brazos de Jesús. Por eso, bajo la protección de nuestro esposo Jesús, podemos disfrutar de la verdadera paz y descanso. Hemos aceptado a Jesús como nuestro esposo. Al mismo tiempo, también somos intermediario de matrimonio que presentan a Jesús. En este mundo sin verdadera paz y descanso, somos aquellos que presentan a Jesús, las almas viudas espirituales que lo necesitan. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Leamos juntos. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para daros como una virgen pura a Cristo. Las personas del mundo son viudas espirituales porque no tienen un esposo verdadero para sus almas. Manual. Somos intermediario de matrimonio que los conectamos con su verdadero esposo, Jesús. Nosotros que hemos experimentado la verdadera paz y descanso, queremos compartirlo con otros, ¿no? Al ver su vida sin verdadera paz y descanso, sentimos compasión. Este fue también el sentimiento de Noemí al querer unir a Ruth con Booz. Noemí vio con tristeza la vida de Ruth sin un esposo, sin paz ni descanso, y por eso quiso unirla con Booz, quien podía darle todo esto. El deseo principal de Noemí no era solo preservar el linaje mediante el levirato. Nuestra motivación para evangelizar también debe estar basada en esto.
continuar el linaje a través del levirato, es decir, ver fruto en la evangelización a través de mí, también es importante. Pero nuestro corazón al evangelizar es intermediar entre invitados y Jesús para que aquellos que no tienen paz ni descanso debido al pecado pueden encontrar un verdadero lugar de reposo y seguridad en Él. Manoah. ¿Ya? Vamos a volver. Ruth 3. Ruth 3, versículo 2. Ruth 3, versículo 2. ¿No es vos nuestro pariente con cuya criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. La trilla en la región de Palestina se realizada principalmente en la tarde. ¿Ya? Para la trilla se necesitaba viento para separar el grano de paja, pero en verano, durante el día, casi no había viento en Palestina. Sin embargo, en la tarde, una brisa del mar Mediterráneo soplaba desde el oeste, creando las condiciones perfectas para la trilla. Por eso se dice que en la noche se aventaba las cebadas. La noche en que sopla el viento. Cuando soplan los vientos de prueba, la fe es puesta a prueba. Gran parte de la Biblia nos muestra que aquellos que superan con fe las primeras pruebas de la noche son aprobados por Dios y reciben su bendición. La Biblia dice que y llamó Dios a luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue esta tarde y la mañana un día. Después de una tarde, noche oscura y de pruebas, sin duda llegará la mañana de gozo. Esa noche Ruth se dirigía a Booz para realizar un acto que es casi una propuesta de matrimonio, algo extremadamente difícil para una extranjera, pero su suegra se lo pidió. Aunque esta petición era para el bienestar de Ruth, ella debía superar la mirada de los trabajadores y llegar hasta Booz secretamente. Incluso acostarse a sus pies y cubrirse con su manto hasta el amanecer. A todo esto en un lugar donde cualquiera podía verla. Era una prueba de obediencia realmente difícil. Sin embargo, si Ruth obedecía con fe y pasaba esta noche de prueba, sería recibida por la mañana con un nuevo amanecer de bendición. En este momento se revela la fe de Ruth, quien con sinceridad había seguido al Dios de Noemí en una tierra extranjera. La obediencia de Ruth a Noemí no era simplemente un respeto hacia una mayor, sino una expresión de fe en la obra de Jehová a través de ella. Por eso, aunque la petición de su suegra era difícil de obedecer, Ruth lo hizo con fe, creyendo que Dios había puesto a Noemí como su guía. En la iglesia también encontramos personas que han sido
puestas como siervos del Señor, pastores, presidentes de cada grupo, o líderes de cada distrito, etc. Si los miramos solo desde un punto de vista humano, encontraremos muchas debilidades en ellos. Cuanto más los observemos, más imperfectos pueden parecer. Incluso podríamos pensar que haríamos un mejor trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué valoramos a estas personas en su función? ¿Por qué? Porque Dios los ha establecido y porque a través de ellos la gracia de Dios fluye hacia nosotros. La bendición de un distrito viene a través de su líder. Las bendiciones del grupo de varones, madres o jóvenes vienen a través de sus presidentes. ¿Por qué valoramos a los líderes? No solo por la persona, sino porque su labor es importante. Cuando un líder trabaja con valentía y sin temor, se convierte en un canal de bendición para su grupo y su distrito. Por eso apoyamos y fortalecemos a quienes Dios ha puesto delante de nosotros, creyendo que a través de ellos se nos transmite la voluntad y la gracia de Dios. Obedecemos con fe las instrucciones de la iglesia, incluso en las cosas difíciles. La semana pasada, gracias a la ayuda de muchos hermanos, se puso a seguir la instalación eléctrica en la iglesia. ¿Por qué trabajaron desde la mañana hasta la noche? ¿Por qué? Dejando sus propias responsabilidades de lado. ¿Por qué? Porque si la iglesia está bien, nosotros también estaremos bien. Porque servir a la iglesia es servir al Señor. Vinieron con el deseo de servir al Señor. ¿Por qué Ruth obedeció a Noemí a pesar de la dificultad de su petición? Porque Ruth estaba conectada con Dios a través de Noemí. A través de Noemí escuchó la palabra de Dios y entendió su voluntad, por lo que en obediencia a Dios siguió la instrucción de su suegra. Noemí es una representación de la iglesia y Ruth representa a los santos. Apocalipsis, busquemos. Apocalipsis 2, versículo 7. Apocalipsis 2, versículo 7. Leamos juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿A través de qué nos habla el Espíritu Santo? A través de la iglesia, Él nos revela su voluntad. ¿Acaso no recibimos la salvación al aprender la palabra de Dios en la iglesia? Por eso, mi corazón hacia Dios no se muestra en grandes obras. Las personas que obedecen totalmente cada recomendación
transmitida a través de los hermanos y líderes de la iglesia. Es alguien que muestra su fe mediante la obediencia ante Dios. Si la iglesia dice, reunámonos, se reúnen. Si la iglesia dice que limpiemos, limpian. Si la iglesia dice que evangelicemos, evangelizan. Aunque no concuerde con mi pensamiento, obedecer el mensaje de la iglesia es obedecer a Dios. ¿Ya? Vamos a volver. Ruth, capítulo 3. Versículo 3. Ruth 3, versículo 3. Te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Paula, instrucción de Noemí. Ruth se bañó, se unió con aceite y se vistió. Lo hizo como una novia que se prepara para su boda. Estos tres actos, bañarse, unirse con aceite y vestirse, tienen un significado especial. Para pedirle matrimonio a Jesús, nos preparamos con la salvación para ser dignos al igual que cuando recibimos la salvación. El baño es el acto de limpiar el cuerpo con agua. Esto representa la purificación por la palabra de Dios. Efesios, busquemos Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 26. 26. Ya leamos juntos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El baño de Ruth simboliza nuestra salvación a través de la palabra para unirnos con Jesús en matrimonio espiritual. ¿Cuál es esta palabra? Agua por la palabra. ¿Cuál es esta palabra? Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Leamos juntos. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuál es esta palabra? El Evangelio. Esta es la palabra que por el Evangelio. No iremos al novio en la boda con un aspecto sucio y maloliente. Nos hemos limpiado de nuestros pecados con la palabra, es decir, el Evangelio, para casarnos con Jesús. Ruth se bañó antes de encontrarse con Booz y luego se ungió con aceite. ¿Qué significa el aceite? En la Biblia, el aceite representa al Espíritu Santo. ¿Ya? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos unió
es Dios. A los que han sido salvados se les ha ungido con aceite. Es decir, se les ha dado el Espíritu Santo. Efesios 1. Efesios 1. Efesios 1. Versículo 13. 1:13. Ya leamos juntos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí dice, escuchar evangelio, creer en la palabra del evangelio y luego recibir el Espíritu Santo. Es decir, ser ungido con aceite. Primera de Juan. Busquemos. Primera de Juan. Capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 20. Primera de Juan 2:20. Leamos juntos. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La persona que ha sido salvada es alguien que ha sido ungido con aceite, que ha recibido el Espíritu Santo. Por medio de este Espíritu Santo, uno llega a comprender y saber la voluntad de Dios. La imagen de Ruth bañándose y ungiéndose con aceite representa a quien ha sido salvado por la palabra, limpiado y sellado con el Espíritu Santo. Ruth se bañó y unió con aceite y luego se vistió. Isaías 61. Isaías 61. 61, versículo 10. Isaías 61, versículo 10. Leamos juntos. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. El hecho de que Ruth se vistiera es similar a que una persona salvada se vista con el manto de justicia. Hemos sido limpiados del pecado por la palabra, sellados con el Espíritu Santo y justificados. Por la sangre de Jesucristo hemos recibido el perdón de los pecados y al mismo tiempo hemos sido justificados. El perdón de los pecados y la justificación se reciben al mismo tiempo, pero su significado es un poco diferente. Ser justificado tiene un significado mucho más elevado que simplemente recibir el perdón de los pecados. Romanos 3. Romanos 3. Versículo 21. Romanos 3, versículo 21. Yo leo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22. Leamos juntos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay
diferencia. Toda persona nace como pecadora bajo la ley. Por eso, a lo largo de su vida, la persona constantemente transgrede esta ley. Como resultado, está destinada a recibir la maldición de la ley y a ser condenada a la destrucción eterna. Sin embargo, Dios, que está por encima de la ley, quiso salvar a las personas que iban hacia la perdición. Por eso apareció en forma humana y se sometió a la ley. Él es Jesucristo. Jesucristo es Dios. Aunque Él estaba por encima de la ley, nació bajo la ley en forma humana para salvar a la humanidad. Jesús, nacido bajo la ley, cumplió perfectamente en nuestro lugar toda la ley que nosotros no podíamos cumplir. Jesús cumplió toda la ley que los hombres no podían guardar, se convirtió en el justo. Y al recibir el juicio en nuestro lugar, invitó que nosotros fuéramos juzgados. Al creer en Jesucristo somos considerados como si hubiéramos cumplido toda la ley que Él cumplió y por ello somos justificados. Eres justo como Jesús, o así. Por eso hemos sido hechos justos. Cuando una persona cree en el Evangelio, recibe el perdón de los pecados y al mismo tiempo es considerada como alguien que nunca ha pecado. Lo que Jesús cumplió completamente de la ley se nos atribuye a nosotros. Así nos convertimos en personas justas que han cumplido toda la ley. Dios ve de esta manera a las personas que han sido salvas. El significado de haber sido salvo incluye el de haber sido hecho justo. Aquí dice que pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia humana que buscar ser justificada por el cumplimiento de la ley no puede sostenerse ante Dios. Por eso, Jesucristo, quien es la justicia de Dios, se manifestó. Siguiente. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. No es por las acciones imperfectas del hombre, sino por creer en la obra justa y perfecta de Jesucristo. Porque no hay diferencia. Para todos los que creen sin ninguna distinción, la justicia de Jesús se convierte en su propia justicia. La venida de Cristo para cumplir la justicia de Dios no fue algo repentino o improvisado. Fue un plan predeterminado. Testificada por la ley y por los profetas. Está registrado y testificado de antemano en el Antiguo Testamento. Versículo 23 y 24 leamos juntos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es el Cristo Jesús. Mediante la redención que es el Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia es ser considerado como si hubiéramos hecho todo perfectamente sin haber trabajo para ello, solo por creer. Eso es gracia.
sin haber pagado ningún precio, solo por la fe, por creer, toda la justicia que Jesús realizó se nos ha sido dada como nuestra. Recibir el perdón de los pecados significa ser considerado como si no tuviéramos pecado. Pero ser justificado va más allá. Significa ser considerado como alguien que ha hecho obras justas. Imaginemos que el ejército de una nación sale al campo de batalla y regresa con una gran victoria. Alguien que permaneció en el país animando y esperando la victoria, ¿ya? Y otro que luchó ferozmente en la batalla y logró grandes méritos. Ambos son parte del mismo pueblo victorioso. Sin embargo, la forma en que son recibimos por los demás es diferente. El que ha logrado grandes méritos en la batalla será tratado como un héroe. Cuando recibimos el perdón de los pecados y entramos en el cielo, entraremos con gratitud. Pero, además, como hemos sido justificados, entraremos con la dignidad de un guerrero victorioso. Dios nos considera personas justas que han cumplido toda la ley, por lo que entraremos en el cielo con total seguridad y firmeza. Antes de encontrarse con vos, Ruth se bañó, se unió con aceite y se vistió con ropas limpias. Así es cuando recibimos la salvación. Primero, Dios nos limpia del pecado con su palabra, con el Evangelio, ¿ya? Luego nos sella con el Espíritu Santo. Y por la fe nos concede la justificación. Nos ha vestido con el manto de la justicia. Así como Ruth se preparó como una novia para proponer matrimonio a Booz. Nuestra preparación para casarnos con Cristo es mismo al proceso de recibir la salvación. Vamos a volver, Ruth. Capítulo 3. Ruth capítulo 3. Versículo 3. Te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. La razón por la que Booz comió y bebió en ese momento fue para disfrutar la alegría de los frutos de su trabajo de la tría, la última cosecha del año. Y también existe el concepto de recompensar a los trabajadores que trabajan duro. Pero en una situación desorganizada, que hay mucha gente un poco ruidoso y desordenado, si Ruth hubiera expresado su intención de casarse con Booz en esa situación, incluso a Booz le habría resultado difícil pensar en ello seriamente. Además, la mirada de quienes le rodeaban habría sido un obstáculo para decidir seriamente y tranquilamente. Entonces, esperó hasta que él estuviera solo cuando se divierte y se va a la cama de buen
humor. Entró en silencio hacia él. Deberíamos tratar de hacer esto cuando predicamos. Hablar de mi fe y creencia en un lugar donde está presente muchas personas, incluidas las personas a que estoy evangelizando. Si se fuerzan las palabras de evangelización, las posibilidades de éxito se reducen enormemente. Reunirse con varias personas al mismo tiempo con el propósito de evangelizar probablemente fracase. Evite reunirse en grupo tanto como sea posible, pero intente crear un ambiente más organizado a través de reuniones individuales. Sería muy prudente encontrarse en una situación donde la otra persona pueda pensar seriamente. Se necesita usar la audacia un poco más efectivamente en la evangelización. Cuando está solo con la persona a la que está predicando, en lugar de con muchas personas del mundo, es necesario llevar la palabra de evangelización en un ambiente serio a través de reuniones 1 a 1. Es importante evitar asistir a una reunión de personas no salvas con el propósito de evangelizar. En particular, no debemos estar presentes en lugares donde la gente esté bebiendo o asistiendo o a reuniones mundanas. Aunque nos critiquen por no asistir a una reunión, no deberíamos asistir a ese lugar. Es muy importante animar a la gente a escuchar las palabras, a mí y a la otra persona. Es muy sensato decir algo en un ambiente que permita la reflexión seria. Cuando esté con muchas personas, las trata con la debida dignidad cristiana. Es mejor invitar cuando está con alguien a solas. Ruth era muy sabia y esperó el momento adecuado para decir algo importante. ¿Ya? Versículo 4. Ruth 3, versículo 4. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí y él te dirá lo que hayas de hacer. Booz trilló la cebada por la noche y él habría dormido en la era para guardar el grano hasta que el tiempo del trilla terminara. Se hubiera quedado dormido acostado un poco apartado del resto de gente. Noemí le dijo a Ruth que fuera al lugar donde se acostaba Booz. Y le dijo que se acostara a los pies de Booz y se cubriera con su manta. Si miramos el versículo 9, medio parte del versículo 9, 3:9, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Se dice que cuando una mujer le pide a un hombre que la cubra con su ropa, significa que le está pidiendo que sea su marido. Entonces, como señal de la propuesta, cubrió ligeramente a Booz con la manta con la que la había cubierto a ella. En el versículo 4, él te dirá
lo que hayas de hacer. Noemí preparó todos los planes. Todo lo que Ruth tenía que hacer era obedecer con fe. Pero el resultado de ese plan está en mano de Booz. Noemí, sabiendo este hecho, en lugar de permitir que Ruth presionara a Booz para que cumpliera con sus responsabilidades como redentor, más bien está dispuesto a dejar todo en mano de la decisión de Booz. Esto significa que así como Noemí confió en Ruth, Booz también confió en que ella cumpliría la ley. Al final, la convicción de fe de Noemí obró para bien. El plan de Noemí fue de no haber sido una decisión improvisada. Durante el no tan corto periodo de tiempo en que las cosechas de cebada y trigo estaban llegando a su fin, debe haber habido mucha oración, preocupación y reflexión profunda. Una vez más, después de una cuidadosa planificación, le dio instrucciones a Ruth. Las iglesias también planifican cuidadosamente. El pastor no toma todas las decisiones basándose únicamente en el pensamiento humano, buscando la voluntad de Dios a través de reuniones repetidas con líderes para tomar una decisión, orando continuamente para decidir conforme a la voluntad de Dios. Hay quienes escuchan esa decisión y la obedecen completamente como Ruth. Como Ruth. Versículo 5. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. La mayoría de las cosas planeadas por los líderes en la iglesia no son cosas que se deciden en un instante, sino son las cosas que fueron planeados después de orar, pensar y preocuparse. Para que estos planes y decisiones funcionen juntos con éxito y por el bien de este estado. Los servidores conectados y los miembros deben ser completamente obedientes. Todas las cosas que se han hecho de esta manera son voluntad de Dios. Por eso dejamos los resultados al Señor con la fe de que Dios los cumplirá, como fue dejado el resultado final en mano de Booz. Romanos 8. Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Leamos juntos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La iglesia puede lograr el bien trabajando junta cuando estas tres cosas están en armonía. Primero, un plan establecido después de las oraciones y la cuidadosa consideración de los líderes. En segundo lugar, la obediencia completa de los santos que están unidos. Y por último, dejar los resultados al Señor. Es el proceso de lo que hace la iglesia.
Alguien dirá, reunámonos, vamos a limpiar, vengamos temprano, leamos la Biblia todos los días, confirmemos la salvación. Hay personas que obedecen estrictamente las decisiones y los clamores de esta iglesia. Dios obra preciosamente en esta decisión y obediencia. Y igual que el orden desde la decisión de Noemí, la obediencia de Ruth y hasta la historia de Booz. Deuteronomio 11. Deuteronomio 11. Deuteronomio 11, versículo 1. Deuteronomio 11, 1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Dios exige obediencia de nosotros. Cuando caminamos por el camino de la obediencia, versículo 14. Yo daré la lluvia de nuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Abre el cielo para que nos dé la cantidad adecuada de lluvia que necesitamos. Esta es la apertura del cielo para darnos la gracia que necesitamos. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles? Es obediencia. Pero si desobedecemos, versículo 17, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis fruto de la buena tierra que os da Jehová. Si desobedecemos, aquí dice, cierre los cielos y no haya lluvia. El cielo estará cerrado por nuestra desobediencia. Los cielos están cerrados, lo que significa que no podemos recibir la lluvia de gracia. Así como los cultivos no pueden dar fruto sin lluvia oportuna, tampoco nosotros podemos dar fruto de fe sin la gracia de Dios en el momento oportuno. La razón por la cual las personas que nos rodean no se salvan puede ser por mí o desobediencia. No hay cosas que consideramos triviales y fácilmente desobedecemos. Cosas que la iglesia decidió a través de la oración a Dios. Cosas que escuchar en los domingos y miércoles. Cosas que hacer en las reuniones de distrito. Grupo de varones, madres y jóvenes hasta grupo de adolescentes. Cosas que leer la Biblia todos los días. Cosas que se reúnen en una iglesia para servir. Pueden considerar que es algo muy pequeño, pero la desobediencia en estas pequeñas cosas eventualmente cerrará los cielos. Esta iglesia está predicando el verdadero evangelio porque siempre hay quienes obedecen. Siempre hay quienes obedecen, por lo que hay quienes viven a escuchar los seminarios constantemente. Porque siempre hay quienes obedecen los que nos
rodean pueden salvarse. Cosas que algunas personas consideran triviales. Pero algunas personas tratan de mantenerlo aún hoy para poder obedecer completamente a Dios. Me convierto en un canal de la gracia de Dios para quienes me rodean. Si ese canal se cierra por mi desobediencia, el camino de la gracia de Dios hacia mí y hacia los que me rodean quedará bloqueado. Noemí planeó, Ruth obedeció y Boaz obró con el plan de la obediencia. La iglesia planea. Y si los santos obedecen, Dios nos concederá una obra preciosa. Realizaremos un seminario de la Biblia desde las 10 en la mañana durante 5 días a partir del 24 de febrero. En muchos países se hacen seminarios de la Biblia en la mañana. Es porque la gente se cansa y le da sueño cuando lo hace por la noche. Por eso intenta hacerlo también en la mañana. Para aquellos que no están trabajando, por favor, aprovechen esta oportunidad para evangelizar. Tendrá un gran efecto. Y nosotros que hemos sido salvados, aprovechemos también esta oportunidad para comprobar nuestra salvación. Y todos los que vienen aquí, no todos fuimos salvos. Pensemos en nosotros mismos a la luz de nuestra conciencia. ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Y a través de qué fue salvo? El pastor no garantiza la salvación. ¿Cómo puede un pastor garantizar la salvación que no es Dios? Debe haber evidencia de salvación basada en las palabras de la Biblia. Para cualquiera que tenga la más mínima sospecha de que su salvación es incierta, espero que esta oportunidad te convierta en un momento para confirmar la salvación. Y, hermanos, hoy también hay trabajo para la instalación de electricidad. Ahora también. Les pido que vengan y ayuden, por favor. Actualmente, la falta de mano de obra está retrasando mucho la obra. Ahora está demorando. ¿Ya? Si esto continúa, no podremos reunirnos en la iglesia el próximo domingo también. Además, es posible que no podamos realizar el seminario de la Biblia programada para la próxima semana. Ahora estamos trabajando y desde mañana hasta el sábado trabajaremos desde las 9 hasta las 6 de la tarde. Les pido a los hermanos que pueden venir y ayudar, por favor. También quiero agradecer de corazón a las hermanas que han preparado las comidas voluntariamente y a todos los que han dado refrigerios durante el trabajo. Oremos juntos para que la obra avance sin problemas y así podamos reunirnos en la iglesia el próximo domingo. Ya está aquí. Oremos juntos.
Dios el Padre misericordioso, gracias por las palabras que necesitamos. Queremos vivir una vida que agrade a Dios. Nos ayude que vivamos como aprenden hoy. Por favor, guíanos para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.